Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Padre de infinita bondad, para dejarnos conducir por tu Espíritu, este mismo Espíritu que iluminó a tantos hombres para que hoy tengamos tu palabra, tu Biblia, que ese mismo Espíritu que inspiró a los hagiógrafos, hoy también nos abre el corazón para entender lo que tú quieres de nosotros con esta palabra, con tu palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en el camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, damos inicio a esta semana de teología y espiritualidad, cuyos temas van a ser dos: uno, la espiritualidad bíblica, y el otro, la animación bíblica de la pastoral. Pero antes de entrar así en el tema, me gustaría ver, cuando hablamos de espiritualidad, por ejemplo, ¿qué llega a nuestra mente? Así rapidito, espiritualidad. ¿Qué pensamos cuando escuchamos espiritualidad? Relación con Dios, amor a los hermanos. Y cuando decimos bíblica, Biblia, ¿qué entendemos de inmediato? Una suma de textos, de libros, ¿sí? Entonces, para introducir este primer día, vamos a mirar el momento en que se dio ese realce a la palabra y esa vuelta al sentido del misterio de la revelación. Esto se da precisamente con el Concilio Vaticano II y concretamente con la promulgación de este documento que es la Dei Verbum. Este documento que es fundamental para nuestra iglesia hoy y del mañana. ¿Por qué razón? Porque la Dei Verbum da el protagonismo absoluto de la historia y de la fe a la revelación divina. Para la Dei Verbum, el protagonismo absoluto tanto de la historia y de la fe está en la revelación divina. El Señor ha querido revelarse a sí mismo. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II, la Biblia estaba como secuestrada
en las aulas teológicas y utilizada para probar tesis. Se hacía una tesis, se buscaban los versículos en la Biblia para probar la tesis. Y el acceso a la palabra por parte de los fieles era muy, muy escaso. Por otro lado, no hay que también dejar de ver que mucha gente entró en un mito que decía que todo el que leía la Biblia perdía la razón, que era una palabra tan poderosa, tan mística, tan profunda, que el que leía la Biblia se volvía loco. Eso todo lo escuchamos, yo creo, de alguna manera o alguna forma. ¿Qué sucede? Que junto a esta situación, incluso en la liturgia, cuando iban a la liturgia, la palabra se leía en latín, por lo cual muy pocas personas escuchaban lo que realmente decía la palabra de Dios. Tenemos entonces que la Dei Verbum abre un panorama hacia la palabra, hacia la espiritualidad de la palabra y hacia el papel de la palabra en la pastoral de la iglesia. De tal manera que tenemos frases bellísimas en este concilio, como cuando la Dei Verbum habla de la benevolencia divina. No olvidemos tampoco que antes del concilio, cuando se hablaba de Dios, ¿en qué Dios se pensaba? El que estaba observándonos, el que estaba dispuesto a castigarnos ante cualquier evento que no le cayera bien a él. Tanto así que todavía hay gente que dice, todos los días pecamos hasta con cerrar los ojos. Estamos tan llenos de esta idea y de que ese pecado causaba en Dios un furor, una ira, y eso traería como consecuencia un castigo. El Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, habla de la benevolencia divina, que ha querido revelarse a sí mismo y darse a conocer como amor, y dar a conocer así el misterio de su voluntad. En la benevolencia divina ha querido mostrar el misterio de su voluntad. Por eso, este documento nos viene a recordar que la raíz de la historia humana y de la experiencia de fe de la Iglesia está en un Dios que se revela a sí mismo. Toda la raíz de nuestra fe, toda la fuente de nuestra fe está en un Dios que se autorrevela, que se revela a sí mismo, que se da Él, y que lo primero no es lo que habíamos creído. Lo primero no es una fe doctrinal, una verdad doctrinal. Que lo primero no es una norma disciplinaria o una ley. Recordemos que mucha gente entendía la fe cristiana católica como un conjunto de normas y leyes disciplinarias, y que incluso se le llamó doctrina. Hay que cumplir con la doctrina, cuando doctrina significa enseñanza, la enseñanza de la iglesia. Por esto, entonces, es sumamente importante ver que lo primero que el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum manifiesta es que lo más importante, lo primero que Dios revela de Él, no es una verdad doctrinal, no es una norma disciplinaria, no es una ley, sino un Dios amor. Es un Dios amor que ha querido revelarse a sí mismo y que el pueblo santo pueda acceder a esa experiencia del ser amor. Esta intuición es importantísima por parte del concilio. ¿Por qué? En el número 2 de la Dei Verbum encontramos frases como: movido por su gran amor,
ha hablado a los seres humanos como amigos, para invitarlos a la comunión consigo y a recibirlos en su compañía. ¿Qué está haciendo la Dei Verbum? Está sacando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, porque hay que tomar en cuenta los dos pactos, lo más esencial de Dios. Desde su amor, Él ha venido a manifestarse como amigo de los seres humanos y a invitarlos a la comunión, a la común unión. Es decir, a salir de la idea de separación. Nosotros tenemos una idea muy marcada, casi mundial, de separación. Yo estoy aquí, nosotros estamos aquí y Dios está por allá arriba, muy lejos, y por eso es que regularmente escuchamos el que está allá arriba como una idea de separación, y que por lo cual a veces nos responde, a veces nos escucha, a veces, otras veces no. Hay que buscar a una persona que sí tenga la cercanía, la fuerza para que Dios sí le escuche. Pues esto queda sesgado ya. ¿Por qué? Porque el que se manifiesta es el Dios amor, que quiere mostrarnos su compañía. No es nada absolutamente nuevo, evidentemente. Es lo que siempre la Iglesia ha creído, pero que había olvidado. Había olvidado. La Iglesia siempre había creído en el Dios amor, que Dios ama a todos los seres humanos y sale de sí mismo y se comunica con ellos, con todos nosotros, y les invita, es decir, nos invita a todos a una comunión consigo, a descubrir que no hay separación, que Dios no está por allá y nosotros por acá. Lo que ya hace muy poco dijo el Papa Francisco en Gaudete et Exsultate. Durante mucho tiempo hemos enseñado que Dios habita en nosotros, en nuestros corazones, pero es hora de enseñar que nosotros habitamos en Él, que Él es nuestro templo santo. Esto nos lleva a otra visión. Es decir, ya no podemos pensar en un Dios que está por allá y puede que sí, puede que no nos escuche. No, estamos dentro de Dios, estamos dentro del mismo misterio, un Dios amigo, un Dios amor. Un momento importante también de la Dei Verbum es la famosa discusión de las dos fuentes de la revelación. Hay verdades que nos llegan por medio de la Biblia y hay otras verdades que nos llegan por medio de la tradición. Todavía mucha gente enseña eso. Eso también está ya superado. Mucha gente enseña todavía hoy que unas verdades vienen por la Biblia, otras verdades vienen por la tradición de la Iglesia. Hay verdades que nos llegan por la Biblia, otras nos llegan por medio de la tradición. El concilio zanja para siempre la cuestión. No hay dos fuentes de revelación. No la hay. Y esto es también un avance grandioso. No hay dos fuentes de la revelación. La revelación ha llegado por medio de una única fuente: las obras y palabras de Dios. ¿Sí? Que culminan en Cristo y continúan conservándose y profundizándose en la vida de la Iglesia. Y dentro de esta economía de la revelación hay un texto escrito en donde por inspiración del Espíritu Santo está contenida la palabra de Dios.
Esto es maravilloso porque ya no podemos decir ni siquiera esta es la palabra de Dios, sino que este es un texto que contiene la palabra de Dios. La contiene. Pero es una palabra, es palabra y obras de Dios que culminan en Cristo y a través de la iglesia se ha ido profundizando y han llegado a nosotros. Hay una única fuente, no hay dos fuentes. No hay dos fuentes de aquí que luego el concilio afronte la revelación y la relación que hay entre escritura y tradición. Y se dedique al final esto a decir, es que en la tradición de la iglesia se profundiza la única revelación de Dios. No hay dos fuentes, hay una única fuente de la revelación. La Dei Verbum, por primera vez, siguiendo los pasos ya tímidos de Pío XII, asume las primeras conclusiones de los estudios bíblicos de la época, de aquella época, ¿no? Hace 56 años, ¿sí? Donde se explica que la formación de los evangelios no ha sido una formación histórica, ¿sí? Sino que hay que tomar en cuenta los géneros literarios y que los evangelios son estructuras que buscan generar la fe en el Mesías. El evangelio no es una historia como hoy entendemos historia. Pero fíjense, esa palabra que está ahí en el entramado, en el texto bíblico, junto a unas líneas humanas también, allí contiene la palabra real de Dios. Es de tan importancia para la iglesia la Sagrada Escritura que en el numeral 21 de la Dei Verbum llega a afirmar lo siguiente: la iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura al igual que el mismo cuerpo del Señor. Dei Verbum 21. Por eso es tan importante conocer los documentos de la iglesia. Porque en los documentos de la iglesia hay una riqueza impresionante y nos perdemos y entonces empezamos a creer a las opiniones. Uno por allá nos está enseñando otra enseñanza de opiniones. Hay que ir a los textos, tanto bíblicos como de la iglesia. Y en este texto de la Dei Verbum dice, la iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor. Imagínense, el cuerpo del Señor en la Eucaristía. La palabra es venerada de la misma forma. ¿Ve? De la misma forma. Por eso es que, ya lo decía el patrono de la Sagrada Escritura, tú que te escandalizas cuando un trozo de pan cae al suelo, pero no te escandalizas cuando la palabra pasa por tu oído y se va de largo y no le prestas atención, y es Cristo mismo el que te habla. Y junto a esto está el otro cuerpo del Señor, que es la comunidad, que eso lo veremos entonces ya en la Lumen Gentium. La comunidad es también el cuerpo del Señor. Desde el punto de vista del conocimiento católico, podríamos decir que hay como presencias del Señor, pero también cuerpos del Señor. Porque el cuerpo sacramental es realmente cuerpo del Señor. Pero el cuerpo de la iglesia es también cuerpo del Señor. Tanto en las cartas de Pablo, en Corintios, por ejemplo, para él el cuerpo del Señor es la comunidad cristiana. Atentar contra el cuerpo del Señor, la comunidad, es lo mismo que atentar contra el cuerpo eucarístico. Y atentar contra la palabra. ¿Ve? No sé si vamos captando la belleza de este entramado. La palabra es presencia del Señor.
Por eso, cuando nos acercamos a la palabra, lo primero que hacemos es estar consciente que el punto final ha de ser encuentro. Ha de ser encuentro con una persona. Cada vez que leo un texto bíblico, cada vez que hago una lectura en casa o una lectura divina, debo culminar con un encuentro. Me encuentro con el Señor, me encuentro con una persona real, ¿sí? Y este encuentro con el Señor es mi vida. Sin ese encuentro no pasa nada en mi vida. Sin ese encuentro solo voy como una hoja en el río. Sin ese encuentro, cuando me encuentro con el Señor, voy a las profundidades. Disfruto realmente del torrente de la vida. De tal manera que dice, el texto de la Dei Verbum concluye hablando de la importancia de la escritura, tanto en la reflexión teológica, tanto en la espiritualidad y tanto en la pastoral de la iglesia. La Sagrada Escritura es sumamente importante en la reflexión teológica, en la espiritualidad y en la pastoral de la iglesia. De tal manera que se nos invita a buscar continuamente esta palabra de Dios, sin la cual no podemos renovarnos. Hasta este momento, en esta introducción, estamos claros, ¿verdad? La importancia de la palabra de Dios que la misma iglesia le ha dado. La palabra es tan venerada como el cuerpo del Señor, entendiendo el cuerpo sacramental, la Eucaristía, y el cuerpo eclesial, la comunidad. La espiritualidad bíblica, entonces, ¿qué entendemos nosotros por espiritualidad bíblica? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es espiritualidad para nosotros? ¿Qué es espiritualidad? Cuando uno escucha una espiritualidad teresiana, una espiritualidad mariana, una espiritualidad, vicentina, una espiritualidad de pronto dominica, hay tantas formas de espiritualidad. La espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hay tantas espiritualidades. Entonces, para abordar el tema de la espiritualidad, es necesario ver primero en qué consiste con precisión lo que es la espiritualidad. Entonces, espiritualidad viene de espíritu. Y la palabra espíritu para nosotros está ligada al espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, la espiritualidad es una manera de vivir frente a Dios. Es una manera de vivir frente a Dios. Pero es una manera de vivir siendo lo que realmente somos nosotros. Por lo tanto, la espiritualidad no es una práctica. Yo practico la espiritualidad los lunes y los sábados, y yo los martes y los viernes, y otros los miércoles y jueves. No. La espiritualidad, al ser una forma frente a Dios, es una forma de vida. Es un modo de vivir. Fíjense que muchas veces hay muchas personas que creen vivir espiritualidades. Y uno ve que, por ejemplo, va al templo, se viste de una forma, se comporta de una forma, va a un lugar de oración, se conforma de esa forma, pero en la casa tira los platos, grita, se enerva, insulta al marido, a la esposa, ¿ve? Es el ogro de la casa. Entonces, esto está diciendo que no ha entendido lo que es espiritualidad. La espiritualidad es un modo de
vivir. Y comienza por un equilibrio, porque es importante, un equilibrio conmigo mismo. El ser humano es un ser en relación, es un ser en relación. Y por lo tanto, tiene que descubrir cuáles son esos puntos de inflexión de su relación. Y desde el punto de vista occidental nuestro y desde el punto de vista católico, podríamos decir que hay 4 puntos relacionales. El primer punto relacional es relación conmigo mismo. El segundo punto es relación con Dios. El tercer punto es relación con los demás. Y el cuarto es relación con el mundo, con la creación. Estas 4 relaciones deben estar equilibradas de tal manera que de ello depende nuestra salud mental. Nuestra higiene mental se va desarrollando, se va dando en la medida en que estas 4 relaciones se sanan y se equilibran. La mayoría de la gente experimenta una ruptura consigo mismo. Las personas experimentan una ruptura consigo mismas. ¿Por qué razón? Porque al vivir en este mundo y estar dominados por esa idea que se va haciendo desde muy pequeñitos y a veces desde antes, que le llamamos ego, nos va cada vez y siempre castigando. Nos va castigando y nos va diciendo, es que yo no soy feliz porque soy negro, o porque soy blanco, porque soy pequeño, porque soy alto, porque soy feo, porque soy bonita. Nos da una serie de etiquetas que hace que no nos aceptemos a nosotros mismos. Por lo tanto, la primera relación básica es con uno mismo. Y esa relación comienza a darse desde la más temprana infancia. Cuando un niño o una niña no lo deja ser él mismo, ella misma, está comenzando a poner las piedras de una no aceptación, de un muro de no aceptación. Esto no significa que hay que dejar que los chicos hagan lo que les da la gana, no. Es dejarlos ser, que sean ellos mismos, que pueden ir creciendo felices de ser quienes son, de su color, de su tamaño, de su familia, incluso de su situación social. Es decir, aprender que la vida se va desarrollando donde se da. Nadie escogió nacer en una cuna conscientemente de oro o de lodo. Y entonces donde estoy es el lugar donde estoy. Eso se aprende, eso no viene solo. Se va aprendiendo a la medida que se va ayudando a tener relaciones consigo mismo. Dice la psicología moderna que la mayoría de las personas están peleadas consigo mismas. La mayoría de las personas tienen una guerra consigo misma. Y se manifiesta de distintos modos. Algunas muy graves, por ejemplo, las personas que se autodañan, lo más grave que es el homicidio, el suicidio, ¿no? O de pronto la anorexia y todo lo demás, todos estos problemas que son de autoaceptación. Hay otros mucho más solapados, que se guardan, que se esconden. Y se manifiesta en que no atiendo mi salud, no cuido mi salud, no cuido mi vida y sobre todo no cuido mis relaciones. No cuido mis relaciones. Esa primera, conmigo mismo. Es decir, me siento mal. No estoy contento conmigo mismo. No estoy contento con mi ser. Y aún así pretendo ser feliz con otra persona. Eso es imposible.
Nadie que no esté feliz con su ser logrará vivir la felicidad con otro, porque la felicidad la lleva, no la encuentra en el otro. Y si el otro viene con la misma situación de no amor a sí mismo, entonces un encuentro de desamor, que será una bomba explosiva. Y si tiene hijos, explota en los hijos y en los nietos. ¿Sí? Y es una cadena explosiva que hoy le llamamos tóxica. Unas vidas tóxicas. Entonces, lo primero que tengo que vigilar es, para una espiritualidad, fíjense, es la parte humana. No puedo pretender vivir una espiritualidad pensando que de una manera mágica la parte humana va a ser sanada. No. La parte humana tiene que ser asumida y aceptada. Y finalmente aceptar quién soy realmente. Que al fin y al cabo es, soy hijo de Dios. Y no todos decimos, sí, yo soy hijo de Dios. Yo lo sé. Yo sé que soy hija de Dios, claro. Pero, imagínense, si a una persona de la calle, un niño abandonado, una niña abandonada, le dicen, ¿sabes una cosa? Tu papá es el rey Carlos III. ¿Se imagina una noticia así? O sea, la persona quedaría, wow, y mente pensaría, la herencia que tengo, he sido un pobre, he vivido tan mal y tengo una riqueza impresionante que no me la gastaría ni en esta vida ni en la otra. Y es algo meramente pasajero. Si nosotros realmente pensáramos, soy hijo de Dios. Esa frase, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Si fuéramos conscientes de verdad, habría una explosión de alegría, de dicha, de felicidad. Si soy hijo de Dios, yo le daba un tema en estos días a una escuela por allá por Bonita de San Andrés, el miércoles pasado, y le decía a los chicos, niños de escuela, si un tigre y una tigra tienen hijos, ¿el hijo qué es? Un tigrito. Claro. Y si un gato tiene hijo con una gata, ¿qué sale de allí? Perros. Dice, no, un gatito. Bueno, si Dios tiene sus hijos, ¿qué son sus hijos? Y dice un niño, diositos. Dile, exactamente. Tenemos la vida divina. Nos da terror decirlo. Divinos, no puede ser. Porque yo toda mi vida aprendí que soy un pecador, basura, porquería. ¿Ve? No, si Dios nos hizo de una manera y eso nunca cambiará. Lo que Dios hizo en nosotros no puede cambiar, porque es su mismo espíritu que se extendió en sí mismo. Nunca hemos dejado ni dejaremos de ser parte del mismo espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando yo marco que soy meramente un pecador, yo estoy en cierta forma blasfemando. Porque lo que dice es, soy un hijo de Dios, pero que no lo he reconocido y por eso peco. Por eso fallo. Por eso yerro. Pero mi esencia es la misma siempre. Y es por eso que por ejemplo, el hijo pródigo volviera cuando volviera, haya gastado lo que haya gastado, incluso si hubiera comido de la comida de los cerdos, si hubiera esperado ir más hondo todavía, el padre igual hubiera corrido a su encuentro, igual lo hubiera abrazado, porque es su hijo. Somos los hijos e hijas de Dios. ¿Qué pasa? Junto a esta visión pesimista del ser humano y pesimista personalmente, hay también un pesimismo sobre la misma vida humana. Hay un pesimismo a veces por ser hombre o por ser mujer. Hay mujeres que se odian toda la vida por ser mujer. ¿Ve? Yo las he escuchado.
Hay mujeres que se odian toda la vida por la menstruación. Esa porquería, esa cochina que toda la vida. ¿Eh? Ese es el desamor que hay. Y que claro, no somos culpables de eso. Lo fuimos aprendiendo. ¿Qué pasa? Ese desamor hacia nosotros lo descubrimos, pero no lo podemos sanar desde nuestro propio amor. Y aquí no está, ¿por qué está unido el amor a mí y a Dios? Y luego a mí, a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque resulta que es en Dios el revelador y el que se ha autorrevelado, en quien encontramos la verdad. Tú eres mi hijo a quien te amo, y nada te puede separar de mi amor, ni siquiera el pecado. Cuando el ser humano descubre tal amor, cuando el ser humano se siente, como dice Spe Salvi de Benedicto XVI, se siente sumergido en el océano infinito del amor de Dios, entonces se va a amar del todo. ¿Por qué? Porque es su Padre el que le revela quién es. A mí, el Padre me revela quién soy. Y esta revelación lo hace a través de su palabra. Y cuando yo acojo esa revelación y acojo lo que Él dice de mí, porque resulta que yo he estado creyéndole a la gente lo que dicen de mí, lo que dice el otro, lo que dice la otra, lo que dicen los demás. No, es lo que dice Dios de mí. Cuando yo creo lo que Dios dice de mí, entonces empiezo a descubrir que soy divino, de raza, de naturaleza divina. Y empiezo a amarme, pero de inmediato también descubro otra cosa, que todos los demás son también de naturaleza divina. Y que así como Dios me creó de su mismo espíritu, también a todos y a todas nos creó de su mismo espíritu. Por lo tanto, un mismo espíritu nos une. El espíritu de Jesús en el cuerpo de Cristo, un solo espíritu y un solo cuerpo. Por lo tanto, mi visión ahora va a ser visión de amor. ¿Sí? Hay muchas técnicas que yo no infravaloro. Hay gente que está haciendo de pronto terapias de regresión familiar para perdonar a los abuelos y a los tatarabuelos y a Cristóbal Colón que vino y las que violaron a las indias. Ok, usted puede hacer eso si quiere. Puede hacer transgeneracional y perdonar. Sí, pero está perdonando diciendo, ahora yo me di cuenta que soy bueno, entonces perdono a esa gente mala para atrás, todos mis familiares malos. Pero eso no sana, porque estás culpando de todas maneras, estás juzgando siempre. Y siempre que estoy juzgando y culpando, estoy atacando. Por eso la única manera de sanar realmente es estar abiertos al amor infinito de Dios. Es rendirnos. Y cuando nos rendimos a esa presencia amorosa, no es que, bueno, ¿y Dios me amará o no me amará? Bueno, eso es lo que tú piensas, pero ¿qué dice la palabra? Si te ama, entonces créela a la palabra, a lo que Dios ha revelado. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no le creemos a la palabra? Porque elegimos creerle al mundo. Es una elección. Y fíjense, veámoslo con claridad. Yo elijo creerle a Dios y a su palabra, o al mundo y su palabra. Es una elección. Cuando yo le creo a su palabra, le creo a Dios, empiezo a vivir la espiritualidad bíblica. Porque estoy basando mi vida, que es espiritual, básica, encarnada en un cuerpo, en una morada terrenal, y empiezo a vivir eso que soy espíritu, encarnado en la vida terrena, en la vida relacional.
empiezo a vivirlo. ¿Y cómo empiezo a vivirlo? Mi descubrimiento de mi ser amor se va a volcar hacia los demás. Porque descubro que mi ser amor vibra con el ser amor de todos los demás. Entonces ya yo no amo porque soy el más bueno. No, amo porque soy amor. Y te amo porque eres amor. Y somos parte del mismo amor, que es Dios. En este sentido, entonces, desarrollar que la presencia de Dios es presencia siempre en nosotros. Ese es otro problema que hemos tenido. Vamos ahora a ponernos en la presencia del Señor. O sea que antes de ponernos los ojos cerrados y a orar, no estamos en la presencia del Señor. No, vamos a hacernos conscientes de la presencia del Señor, porque siempre estamos en su presencia, puesto que en Él nos movemos, somos y existimos. Si en Él nos movemos, somos y existimos, esto quiere decir que siempre estamos en su presencia, siempre estamos en su presencia. Otra idea que hay sobre espiritualidad es la idea, cuando hablan de espiritualidad, de ejercicios espirituales. ¿Sí? En un primer momento entendemos espiritualidad muchas veces como sinónimo de la vida espiritual. Espiritualidad como vida espiritual, como la acogida de una forma, de un carisma. Entonces mi vida espiritual es la vida agustiniana. Mi vida espiritual es la vida de la renovación carismática o del neocatecumenado. Esa es mi vida espiritual, ¿no? Un conjunto de actividades, ejercicios, actitudes, actividades, virtudes, esfuerzos relacionados con lo que podemos llamar de manera bien amplia lo espiritual, y que está muy relacionada para la mayoría de la gente de un esfuerzo personal. Yo hago un esfuerzo y yo soy el que asciendo espiritualmente. Entonces, nosotros los que tenemos mayor espiritualidad que aquellos, nosotros sí entendemos esto, que tenemos más espiritualidad, son más espirituales. Un día me dice una señora a mí: padre, yo lo que quisiera es ser más espiritual. Yo le dije: no puede ser más espiritual. ¿Cómo va a ser? Claro que no. Porque la máxima espiritualidad es ser hijos de Dios. Lo que tenemos que aprender a hacer es más humanos, llevando lo que somos, la espiritualidad, a las relaciones humanas. Y ahí entonces donde empezamos a vivir la auténtica espiritualidad. Así también tendríamos que ver que podemos llamar en forma amplia la vida espiritual como algo que no es raro, claro, algo que consideramos particular en la vida, que esa vida espiritual nos cercena algunas actividades que a la fuerza tenemos que dejar porque no convienen hacerla, porque no son parte de lo que es la espiritualidad misma, mientras que la auténtica espiritualidad no viene de ningún esfuerzo, viene de una conciencia. La auténtica espiritualidad no viene de un esfuerzo, viene de una conciencia, de un elevar, por así decirlo, el nivel de conciencia. Que no es que el que está más arriba es más que el otro, no, se refiere a una apertura de la conciencia, un abrirnos a la divinidad, que es una, y que nosotros participamos de esa una divinidad. Abrir la conciencia. En este sentido, muchas veces lo que nosotros conocemos como espiritualidad es solo y no más que
una manera de diferenciarnos. Tú eres diferente a mí porque yo tengo una espiritualidad. Yo recuerdo una vez una pareja, la esposa misa dominical, a veces también en la semana, el esposo una vez al mes a veces iba a misa, ella, la esposa, todos los días el rosario, él no hace el rosario, y entonces van a atenderse donde un hermano sacerdote y les dijo, lo que pasa es que tu esposo es más espiritual que tú. Eso fue como un batazo en la cabeza para ella. Ella se vino de ese sacerdote rebuznando y molesta y brava y vino donde mí. ¿Cómo era posible? Si ella iba a misa todos los domingos y comulgaba y en la semana a veces y hacía el rosario, mientras el esposo a veces iba. Y yo le dije, tiene que ser, a ver si no me equivoco, que tu esposo le habló a él, a mi hermano, tal vez que él tiene más autodominio, que es consciente del amor de Dios y que debe amar a los demás, que no explota, que no es iracundo, sino que sabe entender la vida desde el amor de Dios. Dice, bueno, es verdad que en la casa siempre la que rompe soy yo. Claro, es eso. Es que espiritualidad no es porque voy mucho a la iglesia. No, es porque he abierto mi conciencia a Dios y sé quién soy desde esa conciencia de Dios. He descubierto que soy el hijo, la hija amada, elegido, elegida, consagrados desde antes de la creación del mundo. También se entendió muchas veces la espiritualidad como cosa de los sacerdotes, los obispos, diáconos, presbíteros, monjas, etcétera, ¿no? Espiritualidad como gente que hacía cosas raras. O sea, los santos que hacían cosas raras, que aguantaban hambre como nadie, ¿no? Eso también se entendió así. Pero lo que tenemos que entender es ¿qué es espiritualidad realmente? Entonces, realmente definir la espiritualidad no es tan simple. Lo que hay que hacer es abrirnos al ser espíritu. Al abrirnos al ser espíritu, vivo una espiritualidad como una forma de relacionarme ahora con Dios como Padre, conmigo con amor y aceptación como hijo, yo soy hijo amado de Dios, y con los demás como hijos amados de Dios. Y con la naturaleza como la casa común, donde todos vivimos y hemos de cuidar, porque siempre será valiosa. Porque sin la casa común no vivimos en este planeta. Si la casa común se daña, se acabó la vida humana. Entonces, esas formas relacionales tienen que estar equilibradas. Mi relación conmigo mismo, mi relación con el Padre, mi relación con el hermano y con la naturaleza. Por eso cuando Jesús dice que hay que amarse, dice, ¿cuál es el mandamiento? Más importante, hay que entenderlo. Dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Pero es que no puedo amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, si yo no he abierto mi conciencia. Si yo sigo con una conciencia cerrada pensando en un Dios castigador, en un Dios que está siempre lejano, que desde allá me ve como por un telescopio, un Dios que me está hurgando mi historia porque está pensando con un martillo darle el veredicto final de condena, no vas a amarlo. No vas a amarlo de verdad, porque nadie puede amar aquello que le tiene miedo. No podemos amar aquello que le tenemos miedo. Y alguien puede saltar, pero la Biblia dice que hay que tener temor del Señor y es principio de sabiduría. Ojo, pero es que en la Biblia, en el contexto de la palabra, el temor del Señor no significa miedo. No, sino respeto reverente.
un respeto tal que yo no le desobedezco, porque sé que tiene la razón, porque sé que es la verdad. Es un respeto reverente. Por lo tanto, para poder amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, primero tengo que descubrirlo. Ustedes han visto que hay, por ejemplo, hijos que nacen y se apartan de su mamá, y a los 6, 7 años la mamá vuelve con ellos, pero los hijos no lo pueden amar igual. Tiene que pasar un tiempo hasta que la descubran, hasta que entren en comunicación, hasta que acepte que es la mamá, y cuando entonces ya pueden quererla como mamá. Pues eso nos pasa a nosotros también. Si toda la vida estuvimos pensando en un Dios que había que tenerle más miedo que amor, pasar de eso al amor, del miedo al amor, es todo un proceso. Es todo un proceso. Cuando acepto que Dios es amor, cuando acepto que Dios me ama, entonces me amo y lo amo. ¿Sí? Me amo y lo amo. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque el principio siempre está en ti mismo. ¿Sí? Yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Y no puedo amarme a mí mismo si no he descubierto la revelación de Dios sobre mí mismo. Por eso es tan importante la experiencia bíblica, la espiritualidad que descubro en la Biblia. La espiritualidad que descubro en la Biblia. Por otro lado, ver cómo en los textos bíblicos Dios siempre está hablando de la vida en el Espíritu. Nosotros hemos sido llamados no a tener espíritus de esclavos. El esclavo vive atado, vive en el miedo. Romanos 8:14. ¿Sí? Sino el espíritu de hijos, de libertad, de alegría, de paz. También habla del espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Espíritu del error. Primera de Juan 4:6. Este espíritu, dice, es el que atormenta a los enfermos que Jesús curaba. El espíritu del error. Entonces, una cosa es el Espíritu Santo, el dinamismo del amor de Dios, y otra cosa son los espíritus del mundo, que son las fuerzas, los dinamismos que impulsan al mundo a esclavizarnos, sacando la idea de que son bichos que se meten. No estamos hablando de eso, sino las fuerzas del mundo que nos esclavizan. Entonces, saber discernir los espíritus. El que tiene una espiritualidad bíblica aprende a discernir los espíritus, es decir, sabe ver cuándo el Espíritu Santo le está hablando y cuándo es un espíritu del mundo. ¿Ve? Cuando es una fuerza del mundo. Espíritu, para que lo entendamos, ruja, es como aliento, como un soplar. Ruja. Por lo tanto, es una fuerza dinámica que mueve. Resulta que el ruja, Kodesh, el ruja, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es Señor y dador de vida, mueve a la vida. Entonces hay una fuerza del mundo que se le puede llamar también espíritus. Son fuerzas que mueven también, pero no mueven a la vida, mueven a la muerte, a la esclavitud. Pero no tiene nada que ver con el imaginario común de la gente, que son unos bichos que se meten y... No, son unas fuerzas mentales, de pensamiento, de ideas, etcétera, que pueden dominarnos a nosotros. Es decir, tenemos que entender que la espiritualidad bíblica nos va dando una capacidad, primero, de equilibrar las relaciones. Los cuatro niveles: con Dios, conmigo mismo, con los hermanos y con la naturaleza. Primera cosa, la espiritualidad bíblica, por lo tanto, es sanadora. No hay mayor sanación que emprender un camino de espiritualidad bíblica. ¿Por qué?
Porque entonces yo me acerco a la Biblia, no es por miedo. Me acerco a la Biblia, a la palabra, encontrándome con el Señor. Encontrando con ese Señor que siempre me dice que me ama. Aun cuando haya gastado absolutamente toda la herencia que Él me ha dado. Que recordemos que en el término griego, herencia o usía, también se puede entender como naturaleza. La herencia, naturaleza, es como una herencia, como algo que recibí. Entonces, usía puede entenderse como lo que yo recibí de Dios. ¿Qué recibí de Dios? Uno, me creó. Se extendió en su espíritu. Dos, estoy encarnado. Ahora, si yo me gasto la herencia, toda, mi vida, mi juventud, y llego a chochear ya, buscando a Dios, Él siempre estuvo esperándonos. Y siempre está esperándonos para correr hacia nosotros, para abrazarnos, para hacer fiesta, para vestirnos de blanco y ponernos anillo en el dedo y sandalias en los pies. Entonces la espiritualidad bíblica es un ir descubriendo, por otro lado, el corazón de Dios, que está basado en el amor y la justicia. Amor y justicia. El amor lo entendemos más o menos bien, porque desde el griego, donde escribieron los evangelios, al menos los que tenemos, sabemos que hay varios amores. En el español está amor es amor. Amor a papá, amor a los hijos, amor a la esposa. Pero en el griego hay distintos niveles de amor. Entonces el amor, por ejemplo, a una pareja, eros. El eros. El amor a, de pronto, un familiar, filio. Pero el amor que viene de Dios, el amor total, se dice ágape o agapan. Entonces el ágape es un amor total que se da sin esperar nada, sin esperar recompensa, sin esperar nada. Su placer es darse. Entonces ese amor que Dios nos da es sin esperar nada. Nosotros hemos crecido creyendo que Dios nos ama en la medida que le damos, en la medida que le respondemos. No, Dios nos ama a todos por igual y totalmente. Entonces si yo les pregunto, ¿y el Padre amará igual a Jesús, el Hijo mayor, que a nosotros los hijos menores? Claro que sí. Juan 17:23. Como el Padre me ha amado a mí, así los ha amado a ustedes. Esto es maravilloso. Como el Padre me ha amado a mí, así los ha amado a ustedes. Es decir, sabernos amados de la misma forma que el Padre ama a Jesús. Entonces Jesús también va a decir, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre, recuerden que se hizo hombre, que se amó a sí mismo perfectamente. Jesús se amó a sí mismo perfectamente. Y amarse perfectamente significa ser capaz de abandonarse en el amor que me creó. Solo me amo perfectamente cuando me abandono en aquel amor que me creó. Es como decir, el agua que va por el riachuelo es solamente riachuelo cuando está abandonado totalmente al cauce y a la fuente que lo creó, a la fuente que ha creado el riachuelo, a la fuente que alimenta el riachuelo o al río. Es ese dejar fluir. De tal manera que cuando se vive la espiritualidad bíblica, se encuentra un equilibrio sanador
en donde mis relaciones empiezan a desarrollarse de una manera nueva. Por eso dice el texto, quien está en Cristo es una nueva criatura. Quien está en Cristo es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque ha abandonado el miedo. Mientras no estoy en Cristo, vivo de miedo. Todo me da miedo. Y puede decir, no, a mí no me da miedo nada. Algunos pone miedo solo a Dios. En los carros, ¿no? En los autos. No, vive de miedo. Tengo una esposa, pero tengo miedo de perderla. Tengo una novia, pero tengo miedo de que me la quiten. Tengo dinero y pienso que me lo roben. Tengo un trabajo y pienso perderlo. Tengo miedo. Tengo salud y tengo miedo de perderla. Y finalmente, tengo miedo de perder la vida. Entonces, en este mundo vivimos siempre llenos de miedo. Y si tenemos hijos o lo demás, tengo miedo de perder los hijos, perder peores miedos, ¿no? En este mundo, entonces vivimos de miedo. ¿Cuál es el problema? Que a veces queremos seguir viviendo con miedo y entonces vivir una espiritualidad. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el vino nuevo rompe el odre viejo. Mientras no cambie mi mentalidad y salga del miedo y me abandone en Dios. Por ahí está siendo muy famoso por todo el mundo, está escuchando, hasta en la radio lo escuché, el tiempo de Dios es perfecto. ¿Ve? Sí, eso lo decimos de aquí para afuera. Pero cuando pasan situaciones, ya no es tan perfecto. Si realmente creemos que el tiempo de Dios es perfecto, o sea que no hay tiempo en Dios, quiere decir que lo que está pasando, por muy duro que parezca, es parte de un tiempo de ilusión. Recuerden el domingo antepasado del Cogelet, todo, absolutamente todo, y lo repitió el domingo pasado, es pura ilusión. Cuando nosotros creemos a la ilusión, entonces tenemos miedo. Por eso tenemos miedo, porque le creemos a la ilusión. Y lógico, si usted cree que la ilusión es verdad, entonces claro, usted pierde a la esposa y la perdió. Usted perdió a su abuelo y la perdió. Se le murió la mamá y la perdió. Entonces, porque estás creyendo en la ilusión. Pero si crees que es una ilusión, entonces va a decir Jesús, no lloren que está dormida. ¿Ves? Entiende de otra manera la vida. Cuando abro mi conciencia a la experiencia de Dios, la vida se vuelve otra cosa. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la espiritualidad bíblica nos invita también a encontrarnos con los personajes bíblicos, los cuales se convierten cada uno en yo mismo. Es decir, cuando abordo la Biblia, la historia no historiable, la narrativa de los personajes, he de asumirlos como yo mismo. Yo soy Moisés, yo soy Elías, yo soy Josué, yo soy cada uno. Yo soy Pedro, yo soy Judas, cada uno. ¿Por qué? Porque cada personaje está hablándome de una faceta de mi vida en este mundo experiencial. Alguna vez lo negué, alguna vez lo juzgué, alguna vez lo vendí. Entonces cada personaje me está revelando lo que tengo escondido. Porque ¿qué pasa? Cuando entramos en el ámbito de la religión, tendemos a ir creyendo que nos vamos perfeccionando. Entre más cosas hago, entre más participo, entre más contacto tengo con lo sagrado, entre más amigos soy de la religiosa, del presbítero, del obispo, yo tengo como que estoy ya más cerquita de Dios. ¿Ve? Cuando en realidad Dios está más cerca de todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo así, entonces hago separaciones. Yo estoy más arriba, tú todavía eres un plebeyo en la fe. Yo soy acá de la alcurnia de la fe.
esta visión de separación también nos trae mucho sufrimiento, porque en realidad somos uno. Quiere decir que si yo pienso con características de separación, me estoy autoengañando siempre. Y cuando vivo autoengañando, no vivo libre, porque solo la verdad me hace libre. El autoengaño, la falsedad, me hace esclavo. Entonces yo veo como normal que yo pueda de pronto menospreciar a uno que no tiene ninguna razón ni validez ante lo que hay de religioso. Y eso nos pasa. Entra un mendigo al templo y todo el mundo quiere echarlo para afuera, ¿no? Y resulta que ese es el Cristo que estoy celebrando, el mismo. Y lo eché fuera, o la eché fuera. Entonces, el camino de la espiritualidad bíblica nos llama a descubrir en cada personaje lo que llevo por dentro. Por eso los antiguos hebreos tenían de otra forma de estudio de la palabra, de ahí que se derivó la lectio divina, era la ventana, el espejo y la persona. Una forma de estudiar la Biblia como la ventana, el espejo y la persona. Ellos decían, un texto bíblico, el primer acercamiento es como una ventana. Tú te asomas a una ventana y empiezas a mirar todo lo que puede haber por la ventana. Personajes, géneros literarios, qué es lo que está pasando en el texto. Luego de haber visto todo por la ventana, ahora se me vuelve un espejo. Ahora me veo a mí. Ese texto que me está revelando de mí. Y cuando ya me ha revelado todo de mí, me encuentro con la persona de Dios, que me acoge amorosamente y me saca del error que tengo en mi vida. ¿Ven? Entonces, más o menos de esa forma de ese estilo, fue como la lectura divina comenzó a nacer en la iglesia, ya por allá por el siglo III, con el monacato, etcétera, ¿no? Pero sí, acercarnos a la palabra con una actitud reverente, descubriendo que en cada texto me está mostrando mi vida. Y lo hace para que me sane y mis relaciones con los demás se sanen. Cuando no he abierto mi conciencia a la palabra de Dios, sucede entonces que yo tengo 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, pero tengo gente que no le hablo. Enemigos con gente hasta la muerte. Y ojalá no se le ocurra venir a esta iglesia porque me voy entonces yo. Es porque no he abierto mi conciencia a la palabra de Dios. No me he abierto al Señor. No he dejado que Dios me autorrevele su ser, para que yo me autoconozca y conozca a los demás. Y conociendo a los demás y conociéndome mismo y sabiendo quién es mi Padre, entonces sí cuide la creación. Porque aquí es donde ahora mismo estamos experimentando esto que llamamos vida. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a hacer algo. Vamos a hacer unos grupos. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. Los que tienen Biblia. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 5 grupos. ¿Qué vamos a hacer? Van a buscar un personaje, el que sea, bíblico, y desde la experiencia con la palabra van a ver primero qué dice el texto, luego qué veo en el texto de mí, y finalmente el encuentro con la persona que me dice a mí. ¿Ok? Entonces, a ver, la primera sería el texto que dice, ¿qué tiene el texto sobre un personaje bíblico? Luego, entonces, ¿qué me veo yo? El espejo. ¿Qué me veo yo frente? ¿Cómo veo yo frente a ese personaje? ¿Qué me dice ese personaje de mí? Y finalmente, ¿qué veo
en el encuentro con Dios, ¿qué me dice a mí? ¿Qué nos decimos juntos allí, en ese encuentro con la persona? El que quieran, cualquiera. Un personaje, no, el hijo pródigo no, por eso es parte de una parábola. No, son personajes bíblicos. Cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Entonces, vamos a ver, primera Biblia, a ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, o sea, serían 4 por Biblia. Entonces, a ver, aquí, una Biblia, hágase acá, acá. Entonces, 4 con ella, 4 contigo. A ver, 4 con ella, 4 contigo, 4 con aquí, 4 aquí con Andricel, 4 con Noris, 4 con Magela y 4 allá con Carlos. Ajá, hay 5. Perfecto, no importa. Falta uno acá, ¿ve? Falta uno aquí. Venga. ¿Usted tiene Biblia? Hace como aquellas 3 allá, ¿ven? Aquellos 3, 4, allá 4. Esos 4 ahí. Perfecto, entonces recuerden. No importa, no importa. A ver. Usted allí. Ajá. Bien, entonces recuerden. Elijan en grupo el personaje. Y luego se hacen las 3 preguntas. ¿Qué dice el personaje? ¿De qué se habla del personaje? ¿Qué dice ahí? Luego, ¿qué dice de mí, el espejo? Y el encuentro con el Señor. A ver, escuchen. Esto implica que tienen que hacer una oración. Claro. Una oración para ver que el Espíritu revele primero qué personaje y qué dice ese personaje. Bien.